Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente de estar junto a ustedes en este 21º domingo durante el año, en que meditaremos el Evangelio de este domingo, que por supuesto es el Evangelio de Juan. Continuamos con el discurso de Jesús, el pan de vida. Por eso nos dice así este Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de sus discípulos que murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Y qué sería si vieran el Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Por supuesto, yo diría, habría que tomar de la Sagrada Escritura dos temas y dos partes centrales, tal vez distinguirlas un poco. ¿Cuál? La primera sería: ¿en qué momento está escrito el Evangelio de Juan? Y la segunda sería: en cuál es el momento histórico de la vida de Jesús que en el fondo está queriendo relatar y expresar. Y uno dice: ¿por qué? Porque indudablemente el Evangelio de Juan es el último de los evangelios y siempre dijimos que era el más simbólico, el más metafórico. En este caso, este capítulo 6 es el discurso del pan de vida. ¿Qué quiere decir? Que el que escribe, ¿no es cierto?, Juan Evangelista, está queriendo expresar su teología eucarística, lo que está detrás. Teología eucarística que en aquella época era, para los fariseos, sumamente escandalosa. ¿Y por qué? Porque cada vez que hacían el rito de la Cena del Señor, ¿qué le pasaba a la gente? La gente decía: comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Pero eso a los judíos de esa época les resultaba altamente chocante, hasta diría repugnante. Y uno dice: ¿por qué? Acuérdense que en los sacrificios que hacían los judíos, también en las primeras comunidades cristianas, sacrificaban, por ejemplo, el cordero pascual o tantos, lo desangraban. ¿Por qué? Porque la sangre era señal de impureza. Por eso, por ejemplo, las mujeres en su periodo eran impuras. ¿Por qué? Porque derramaban sangre. O sea, todo lo que tuviera que ver con la sangre era algo impuro. Y por eso era como una señal. ¿Se acuerdan en el Éxodo que pintaron con sangre las puertas? Para que el ángel exterminador no los elimine, porque los rechazaban. Y sin embargo, los primeros cristianos decían: esta es mi carne, esta es mi sangre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea, la finalización del discurso
del pan de vida o sea, de toda la teología eucarística en Juan, que por supuesto lo escribieron más de 50, casi 60 años después de que murió y resucitó Jesús. Pero que entonces es una teología mucho más avanzada de la vivencia de fe ya cristiana, ¿no? ¿Y por qué digo esta distinción y hago esta parte de qué pudo haber sucedido en la historia de Jesús? Porque en realidad, claro, este discurso puesto así en el Evangelio, puesto cuando Jesús iba hacia Jerusalén, es cierto, sumamente escandaloso, y hasta sus discípulos decían, ¿quién puede soportar algo así? Porque en realidad para ellos todo lo que quería decir sangre seguía siendo repugnante. Entonces, sin embargo, en realidad, históricamente no sabemos qué temas hubiera tratado Jesús en el camino a Jerusalén. Pero lo cierto que en el camino a Jerusalén, Jesús iba cada vez más enfrentando al poder religioso y político del Imperio Romano y de los judíos. Todos sabían que en Jerusalén odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque se contraponía a los sacrificios y a la funcionalidad religiosa de los fariseos o de los sacerdotes. Tal es así que tenemos el detonante final que sabemos cuando expulsa a los mercaderes del templo. Cosa que el pueblo lo veía mal ya. ¿Por qué? Porque era el centro económico y comercial de todo Jerusalén, el templo. Toda la gente iba y dejaba sus impuestos, y de sus impuestos sacaban los sacerdotes, sacaban los fariseos, pero también el Imperio Romano. Los impuestos que cobraban iban al Imperio Romano. Cuando Jesús rompe con eso, rompe con toda la comercialización de lo sagrado que había en Jerusalén, en realidad fue un golpe no solo a lo religioso, sino también al espíritu político romano. Por eso pasó a ser un sedicioso y, bueno, la historia ustedes ya la saben, crucifícalo. Pero entonces, ¿sería el discurso eucarístico? Me parece que no. El discurso eucarístico puesto en la boca de Jesús en el Evangelio de Juan respondía más a los años, 90, donde fue escrito el Evangelio de Juan, por la profundización teológica y el choque entre los judíos y los judíos cristianos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó con la vida de Jesús? Porque históricamente sí pasó. No se sabe bien qué temas pudo haber tratado, pero lo cierto es que Jesús, cuanto más se fue acercando a Jerusalén, la tensión, y lo sabemos en la Semana Santa, entre el pueblo y el poder fue cada vez más grave. El poder religioso y político buscaba a Jesús para matarlo. Y eso lo sabían todos. Y sin embargo Jesús iba cada vez más enfrentando a ese poder religioso y político, al punto de querer darle justamente, ¿cuál era la propuesta de Jesús? Darle verdadero significado a lo que eran los sacrificios y las ofrendas a Dios, que no eran ni la comercialización, ni el manipular a Dios. Era en espíritu y en verdad, ¿no? Como decía. Y entonces de allí es toda una manera de enfrentar el mal. Lo cierto es que más allá de qué temas o qué no temas fueron los que provocaron ese acontecimiento con Jesús, es cierto que a medida que se fue acercando hacia Jerusalén para la Pascua, los discípulos se le borraron. Hasta que Jesús en un momento tuvo que decirle a los apóstoles, ustedes también se van. Por eso es que la última cena en realidad estaba teñida de una tensión de esconderse, a escondidas fue medio la última cena. ¿Por qué? Porque ya sabían que lo estaban buscando para matar. Pero por lo mismo es muy probable que muchos discípulos que seguían a Jesús cuando veían los milagros y que eran sus discípulos y que esto y que lo otro, cuando hacía cosas lindas, cuando estaba con el pueblo pobre,
cuando se acercaron al poder, cuando se acercaron a Jerusalén, se le borraron. ¿Por qué? Porque dijo, esto es muy duro. Porque sabían que enfrentaban al acompañar a Jesús la persecución y la posibilidad de la muerte. Digo, después termina desencadenándose en la pasión, que también los 12 huyen. Apenas Juan lo sigue un poco y Pedro, que después reniega de él, pero en el fondo después queda solo, digamos, ¿no? Pero hasta la última cena por lo menos los 12 le aguantaron. Y uno dice, ¿por qué? Y acá llegamos al meollo, a lo más profundo del análisis de este tiempo, que es el lenguaje eucarístico por un lado, pero por otro lado la persecución que se provocó de Jesús frente a la llegada de la Pascua, ¿no? Y uno dice, ¿por qué llegamos al meollo? Porque en el fondo es cierto que los discípulos se le fueron dispersando y empezó a quedar solo, y solo con los apóstoles. ¿Y por qué? Insisto, por esa tensión social que había entre el poder religioso y político contra Jesús, que cada vez se iba acercando más, y Jesús no solo no lo negaba, sino que lo enfrentaba. Pero cuando hablaba de reino y demás, no lo enfrentaba con violencia, no era como Pedro que sacó la espada y dijimos, vamos a cortar cabeza. No, se puso a juntar armas y vamos a hacer un golpe a vamos a derrocar a Herodes, vamos a derrocar al rey y al imperio romano. No. Cada vez era más fuerte el testimonio y las palabras de Jesús contra el poder, que los discípulos cada vez empezaron a temer más. ¿Por qué? Porque él no tomaba el camino de la muerte, de la rebelión, de la revolución, de la venganza, de la muerte, nunca. Sin embargo, denunciaba cada vez más. O sea, si seguía así, iba camino a la muerte. Y así lo fue. Y uno dice, ¿pero y por qué? Porque en el fondo es lo que le pregunta Jesús a los discípulos. ¿Ustedes también me van a dejar? Porque la radicalidad de Jesús es tan grave y tan fuerte que no es como el funcionamiento humano con odio, venganza, rencor de poder, pongo un presidente, saco al otro, pongo un rey, saco al otro y guerras y sangre. Así no es el modo de Dios. ¿Y cuál es el modo de Dios? Lo de Jesús. Denunciar el mal, pero no con odio, no con mal, no con sangre, venganza y muerte. Pero eso quiere decir entregar la vida. Morir por los otros, claro. Eso quiere decir. Por eso que en el fondo no es para cualquiera. Es para los que realmente quieren de fe creer en este Dios, y que este es el compromiso y el proyecto de Jesús. Y sí que es duro, sí que es duro. ¿Por qué? Porque va a querer decir de nosotros muchas veces marginación y, como en los casos de los primeros siglos de la Iglesia cristiana católica, persecución hasta la muerte, martirios tremendos. Nuestra Iglesia nace así. Y somos así, porque el seguir a Jesús no puede ser algo más o menos, bueno, por decir, me siento bien, pero si tengo problemas ya no. Así no es. O soy de Jesús y entonces entrego hasta mi vida por amor, sin odio, sin rencor, pero sí denuncio el mal, o soy del odio, la violencia o del dinero. No se puede servir a dos señores, dice Jesús. A Dios o al dinero, al poder, no. Si quiero el poder, no quiero a Jesús. Pero uno dice, bueno, pero entonces uno no puede ser político ni gobernante, porque también... No estamos diciendo eso. Porque yo puedo tener la profesión que sea, pero tener como primero el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y digo esto aún trascendiendo nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque quiero poner como ejemplo a Gandhi. Cómo liberó a su pueblo con la no violencia y con la paz. Y él no era católico, era musulmán. Sin embargo, era todo el Espíritu de Dios
lo dice el Vaticano II, en él expresado por la no violencia, por realmente el camino de Dios, que es entregar su vida por amor, como lo hizo Gandhi, ¿no? Y como lo hicieron tantos miles y miles de mártires en el mundo. Por eso, hoy, en medio de este cambio epocal, en medio de esta pandemia que no nos deja ni celebrar misa, yo estoy cortando misa y celebraciones y aún distribuir la comunión porque se están contagiando en la montaña. Entonces, donde hay contagio no hay nada, cada uno en su casa y rezan a Dios. Nada nos separa del amor de Dios. Sin embargo, mucha gente abandona la fe. Mucha gente está abandonando la fe. O para los evangélicos, o para nadie. O se deprimen o dejan. ¿Por qué? Uno dice, porque no puedo rezar, puedo rezar en mi casa, nada me separa de Jesús, de Dios y de la Virgen. Pero ¿cuál es el tema acá? ¿Cómo encuentro la perseverancia de fe en medio de esta dificultad? De un cambio epocal que detonó con una pandemia mundial. De un cambio económico, social, político, en donde los poderes se están revolviendo, en donde las corrupciones mundiales están haciendo que esta misma pandemia se prolongue, en vez de, justamente con los avances que tenemos científicos, acrecentar la cercanía de la vida, digamos, está haciendo al revés. Más gente muere, más gente emigra, más gente se llena de dinero con la pandemia y más gente se empobrece y más gente tiene hambre. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, ahora en esta tormenta es cierto, ¿quiénes van a quedar después de la pandemia? Los que realmente opten por Jesús. Y de eso tiene que quedar muy claro. El llamado a la opción de Jesús, la buena noticia del reino, es muy radical y muchas veces en medio de las pruebas muy dura. Pero trasciende toda época y todo momento. Porque, ¿qué tenemos que decir? Que nacimos con el martirio y con matándonos tremendamente y persiguiendo, y sin embargo la fe creció. ¿Por qué? Porque el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios y de la Virgen es tan buena noticia que pase lo que pase, los que queden como discípulos, verdaderos discípulos de Jesús y de la Virgen, serán los que provoquen el cambio de este mundo, como lo hicieron hace tantos años. Nuevamente entonces el desafío está en nosotros y el llamado de Jesús a decir, ustedes también se van a ir o me siguen. Y como Pedro diremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.